Pues buenas tardes a todos y todas, a todo el mundo que esté viendo este encuentro online, que sería el quinto de los 9 encuentros online que forma parte de la programación 2020 de Camino Escena Norte, que como siempre repetimos es una programación de espectáculos en vivo y de actividad en vivo, pero también hemos querido este año tan especial y tan complicado un poco reforzar la parte de pensamiento y reflexión a través de estos encuentros online. 4 de ellos ya los hemos tenido previamente, con las compañías que participan en nuestro itinerario Constelaciones y que contextualizaron su participación y sus espectáculos, y este sería el primero de los encuentros, digamos, de temática más profesional, un poco para reflexionar y hacer una perspectiva de cómo está el sector de las artes escénicas en esta tesitura, bueno, que supone pues el mayor cambio en las dinámicas profesionales y en los usos sociales de las artes escénicas que espero que vivamos en nuestra generación. Espero que no nos veamos envueltos y envueltas en otra pandemia o situación como esta. El título de este encuentro es Retos de la programación escénica post-COVID-19 ante un nuevo paradigma de funcionamiento en los espacios escénicos, y siempre las claves de estos encuentros es que tenemos a profesionales de las 4 comunidades que forman parte de Camino Escena Norte, que son Euskadi, Galicia, Cantabria y Asturias. Empezando por Galicia y haciendo el camino de Santiago del Norte al revés, tenemos a Marta Núñez, que es la programadora del Auditorio Municipal de Vigo, en la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿qué tal? Tenemos desde Asturias a Marian Osácar, que es la directora artística de FETEN y de Danza Xixón, aunque ella realmente es bueno, funcionaria en el Ayuntamiento de Gijón. Y no sé, Marian, voy a ser incapaz de decir el cargo porque es un cargo un poco... Es jefe de Departamento de Promoción de las Artes. Jefe Jefa de Departamento de Promoción de las Artes. Vale. Pero, Y en el caso de Cantabria tenemos a Carlos Troyano, que es el actual director del Palacio de Festivales de Cantabria en Santander. Hola, Carlos. Bueno, realmente el puesto es coordinador de programación de la sociedad regional, no solo del Palacio, sino de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte de Cantabria. Vale. Y por último tenemos a Carlos Morán, que está aquí bueno, en la postura de director, a ver si lo digo bien, Carlos, director del Serantes Cultur Aretoa de Santurchi, ¿no? Primera, perfecto. Perfecto. Y que también es el presidente actual de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Pues muchísimas gracias. Eso es más difícil. Eso es más complicado y más largo, sí, efectivamente. Digo que es más difícil decir porque es más largo. Pues muchísimas gracias a los 4, y bueno, quería un poco empezar este encuentro hablando con vosotros sobre lo que ha supuesto el verano de 2020 a nivel de programación escénica, ¿no? Porque yo creo que el verano de 2020 en muchísimos espacios y ayuntamientos ha sido un poco como el campo de prueba para lo que puede venir o lo que puede suponer la programación escénica que empieza pues en septiembre, principios de octubre, ¿no? A nivel de protocolos, a nivel de relación con los públicos, ¿no? Y también ver un poco el feedback que el público va sintiendo en esta nueva situación. Público y artistas también, porque tiene que ser muy complicado actuar delante de un público tan minoritario y con mascarilla. No sé si habéis tenido en vuestros ayuntamientos programación específica en verano, por ejemplo, Carlos Troyano en Cantabria. Sí que es verdad que desde la sociedad regional habéis hecho una apuesta por una programación muy extendida y descentralizada geográficamente, ¿no? En Cantabria. Sí, desde el primer momento, durante los meses más duros de confinamiento, bueno, se nos pidió desde la Consejería, desde la Vicepresidencia del Gobierno, que hiciéramos un esfuerzo por salir, cuando saliéramos, salir de lo más fuertes posible, lo más rápido posible y de una manera que por lo menos simbólicamente sirviera al sector en Cantabria y al sector en general. Entonces, apostamos por trabajar una línea que tuviera mucho que ver con la comunicación. Montamos todo lo que es la cultura contraataca, que lo que buscábamos principalmente era simbolizar que el momento había cambiado y que era necesario empezar la actividad. Desde ese punto de vista, pues hicimos en un mes, desde el 26 de junio, o sea,
prácticamente acabó, creo que fuimos el primer gran teatro, o por lo menos eso se reflejó en la prensa y en la primera que empezó la actividad en Cantabria, o sea, en España, y comenzamos con conciertos pequeños, pero de artistas cercanos a nosotros, pero de primer nivel. Empezamos con Rulo y hicimos en apenas un mes 120 eventos por toda la región. Evidentemente estamos hablando de eventos pequeños, es decir, con público muy controlado, las medidas sanitarias, entonces todavía había una preocupación absoluta y brutal por el tema de la salud, como hay ahora, pero no se había testado absolutamente nada y nosotros lo último que queríamos era dar la imagen en algún momento de que hubiera ningún tipo de inseguridad. Se tomó el nombre a todos, las distancias, 1,5 metros, un público más o menos de 100, 150 personas al aire libre siempre, y la verdad es que el retorno ha sido tremendamente positivo. ¿Por qué? Pues porque el público ha funcionado, hablando siempre de esos segmentos de 100, 150, y porque además se simbolizó la posibilidad de que se podía hacer. Además, involucramos en ello a 20 ayuntamientos, a los 20 ayuntamientos de los más potentes de Cantabria, 19, que posteriormente y después de haber nosotros implementado una ayuda, estamos hablando de un presupuesto que se implementó en ese momento bastante importante, porque nos propusimos que el dinero de cultura se quedara en cultura y después de esas actividades, esos mismos ayuntamientos han estado programando también cosas porque han demostrado que eran seguras. Con lo cual estamos muy satisfechos, todavía seguimos con el lema de la cultura contratata y trabajando en esa línea, pero sobre todo y por encima de todo porque aquí en Cantabria sí se ha quedado, o yo creo que se ha quedado mayoritariamente la idea de que la cultura es segura y que se pueden hacer cosas. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, Marián, habéis hecho también una apuesta de programación en los meses de verano muy fuerte y muy extensa también con compañías, yo creo que es muy centrada también en compañías locales, ¿no? En compañías asturianas y en espacios que en otros momentos a lo mejor sería impensable programar, no sé. ¿Cómo ha ido esa experiencia en Gijón? Sí, nosotros, como apuntaba Carlos, en el momento en que estábamos confinados, estábamos ya trabajando con la idea de que en el momento que se pudiera recobrar en cuanto antes la actividad cultural en general. Evidentemente, con todos los protocolos necesarios, además bastante restrictivos en la comunidad autónoma asturiana, en donde tenemos que rellenar una ficha de evaluación de riesgos por cada evento y tenemos que pedir a la Consejería de Salud para que lo autorice. Bueno, abordamos esto con todo aquello que se nos pedía desde el Servicio de Prevención de Riesgos. Y lo que hicimos es toda la programación que se había suspendido durante los meses de marzo, abril y mayo, intentar darle cabida. Hicimos una programación específica de escena, que es el programa de centros integrados de todo el año, en el patio del CAI como lugar, el patio del antiguo instituto, como lugar que nosotros desde la Fundación de Cultura, que es de donde yo trabajo, era más fácil controlar todos los protocolos. Que en los centros municipales que, aunque somos dependientes de ellos, bueno, pues ha habido mayor revisión. Imaginaros, ¿no? Algún centro está cerrado en este momento, el Gijón Sur, que lo conocéis yo creo que todos, de subir allí, bueno, pues se descubre que su sistema de aire acondicionado es de remover, no de cambiar aire, por lo tanto está cerrado, es decir, estamos haciendo una revisión de todos los espacios para ver que cuando se abran te mantengan todas las necesidades de seguridad. Entonces hemos hecho esto, hemos mantenido eventos como la Semana Negra, que es muy icónica en Gijón, de manera virtual y manera presencial. También hemos hecho programación, ahora mismo estamos encima de Villa, en un programa de Al Revés, en donde está habiendo conciertos, está habiendo compañías. Generamos unas figuras que yo además en esto no he participado, pero sí lo tengo que decir y reconocer, que eran de unos acomodadores, actores, que han creado un vínculo entre el público y el espectador diferente, sobre todo en las funciones familiares, para que los niños
pues no avanzaran y no se encontraran con un espacio agresivo, con mucho método muy determinado, sino que ellos lo han hecho como parte de un juego actoral y los hemos tenido durante todo el verano, tanto en calle como en sala, haciendo un espectáculo de acomodadores artistas. Y bueno, estamos contentos también porque en este momento el Teatro Jovellanos, nuestros compañeros, tanto Lara como Toño, han presentado un plan en la Consejería de Salud y van a pasar de 100, que 100 en un Teatro Jovellanos, imaginaros lo que es, a 559 cara a... Uy, Marian, te hemos perdido. dar respuestas. ¿Ahora? Te hemos perdido pero han sido 5 segundos, yo creo. Bueno. Estabas diciendo que en el Jovellanos que había un aforo de 100, pero se ha aumentado, ¿no? Sí, así, efectivamente. Han presentado un plan hasta la Consejería de Sanidad y hemos llegado a 559 para poder disfrutar del Teatro Jovellanos. Sí que es verdad que, como comenta Marian, las medidas en la Comunidad Autónoma de Asturias son de las más restrictivas, es verdad. En cambio, en Extremadura Norte lo estamos también notando porque hay ciertas diferencias entre los distintos territorios. Y sobre el tema que comenta Marian de un aforo de 100 personas en un teatro Jovellanos, me recuerda también, Marta, en la situación en la que estamos en varias ciudades de Galicia, en la que no existe porcentuales de aforo, sino que existe un máximo de 60 espectadores. Da igual que el aforo sea 500, 1000 o 5000, entran 60 espectadores en algunos teatros. En el caso de Vigo, Marta, ¿cómo habéis afrontado? No sé si habéis hecho programación de verano. Sé que estáis a punto de abrir la programación de otoño, ¿no? No te escuchamos. Ahora sí, perdón. En el caso de Vigo, la programación que se hace generalmente en verano se hace desde el Departamento de Fiestas. Yo soy técnico de actividades culturales y educativas del Departamento de Cultura, entonces lo hacen otros compañeros. Fue pues como un poco el lugar de experimentación de lo que va a venir ahora, que ahora sí que empieza lo gordo, ¿no? La programación más densa y más concentrada. Sé que tuvieron muchas dificultades, pero además se unieron otras causas, como era la falta del técnico que hasta ese momento desarrollaba los programas de las fiestas de verano. Y se hizo una remodelación de toda la concepción de las fiestas, de los grandes conciertos, de los grandes eventos. Se hicieron muchas cosas de formato más pequeñito, muchos conciertos de grupos vigueses, que también fue pues una cosa muy positiva para la ciudad, porque artistas vigueses que nunca habían tenido opción de entrar en las fiestas de Vigo, porque siempre se le da más presencia a los grandes artistas internacionales, pues pudieron por fin actuar en plazas, en parquecitos, y bueno, la respuesta fue muy positiva y sí que ha servido pues como una forma, lo que hablábamos, ¿no? De experimentación para lo que va a venir ahora. En mi caso, yo gestiono la programación Vigo Cultura del Auditorio Municipal, que está a punto de estrenarse. La semana que viene comenzamos con la programación de calle, aunque es la programación en Vigo Cultura es del Auditorio Municipal, siempre hacemos la semana anterior al comienzo de esta programación pues una especie de avanzadilla en calle para dar a conocer a todos los vigueses y viguesas pues que Vigo Cultura está aquí, que va a empezar, que se animen, que cojan su programa. Eso ya no va a poder ser porque ya no vamos a dar programas en papel, pero bueno, tenemos... esto también ha servido mucho para ingeniárnoslas, para bueno, sacar muchísimas cosas que además estoy segura de que muchas han venido para quedarse porque son muy positivas. Y nosotros tenemos un auditorio que es pequeñito, que además desde las autoridades sanitarias y desde las instituciones en Galicia no ha quedado claro desde un principio la normativa. Nosotros no tenemos tantos hándicaps como decía Marian, pero a lo mejor yo también mucho más desprotegidos. Tenemos una normativa que nos habla de un 75% del aforo, pero por otro lado nos indica en otro artículo distinto que es obligatorio mantener el 1,5 metros de distancia, con lo cual cada teatro, cada auditorio
ha hecho lo que ha considerado o lo que sus departamentos de prevención de riesgos o jurídicos le han dicho que tenían que hacer. Y luego se junta pues, lo que comentabas antes, que desde hace unas semanas existen zonas de más riesgo por el número de contagiados y la Xunta ha decidido limitar a 60 personas el aforo en espacios cerrados. Esta limitación es independientemente del aforo o de la extensión de ese espacio. Es decir, un auditorio de 1000 butacas puede tener a 60 personas. Un auditorio de 100 butacas puede tener a 60 personas. Entonces, pues eso, nos encontramos un poco desamparados, sin que nadie nos indique exactamente, cada uno haciendo lo que buenamente podemos o queremos. Nosotros de momento no estamos en esa situación, toco madera y cruzo los dedos para que sigamos así. Queremos ser muy cuidadosos y queremos mantener el lema cultura segura bajo cualquier circunstancia y hemos decidido, bueno, también porque nos lo ha indicado en nuestro protocolo COVID, que vamos a mantener la distancia de 1,5 metros. Eso significa que vamos a tener a 81 espectadores en nuestras butacas. Sí que es verdad que tampoco, si me estoy extendiendo, me lo decís y me cortáis, que yo tengo mucho rollo. Siempre pensábamos cuando hacíamos nuestras programaciones en el público, ¿no? ¿Qué queremos darle al público? ¿Qué queremos ofrecerle? ¿Qué reacción esperamos de ellos? ¿Cómo queremos captar públicos? Y yo creo que por una vez hemos dejado eso un poco al lado y, vamos, por lo menos es lo que he percibido yo a mi alrededor. Nos centramos en las compañías, cómo salvar a las compañías. Creo que ahí estábamos todos a una, no cancelemos, vamos a hacer todo lo posible. Y yo alguna vez este verano pues pensaba, estamos dándolo todo para que las compañías trabajen, para seguir con los contratos, para no cancelar, pero realmente el público va a querer venir a los teatros, va a querer estar en esas circunstancias con la mascarilla, sin moverse. A mí me parecía muy complicado, no lo veía. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos los abonos de temporada, nosotros siempre teníamos muy poquitos abonos porque la gente compra sobre todo en el día. Teníamos una media de 20, 25 abonos. Pues en este momento que llevamos una semana de venta de abonos, llevamos 55 abonados para un aforo de 83 butacas. O sea que la gente tiene ganas de ir al teatro y tiene ganas de volver, está claro. Tienes toda la razón, Marta. Yo quiero incidir en lo que acabas de decir, porque es una normativa absolutamente surrealista y que no se entiende, ¿no? En la sala Ángel Braje del Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, tiene 1000 butacas y está operando al 6% del aforo. No sé si algún otro sector de actividad tiene ese tipo de limitaciones, ¿no? Carlos, en vuestro caso en Santurchi creo que nos comentabas el otro día en un encuentro que habéis también hecho una programación de verano, que creo que no es habitual por la situación también, bueno, social del pueblo, ¿no? Que es un pueblo como de vacaciones. Sí. ¿Cómo ha ido? No, bueno, es un pueblo que está situado en la margen izquierda del Gran Bilbao, es parte de la metrópoli bilbaína, con 50.000 habitantes, en un entorno donde hay muchos espacios culturales, muchas propuestas, etc. Nosotros tenemos la propia, y efectivamente en julio, a partir de junio se cierra la programación, se hace algo en el entorno festivo, que en Santurce es concretamente en julio, alrededor de la festividad del Carmen, y se retoma la actividad en septiembre, ahora. Precisamente hoy empezamos con un concierto sinfónico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Entonces, nosotros, dada la situación de que suspendíamos las fiestas por aquello de que ese dinero no se perdiera, se ha perdido mucho del que había, porque nosotros tenemos una actividad festiva enorme, con además mucha intervención cultural en la calle, de todo tipo. Pero bueno, para que no se perdiera parte de ella, decidimos hacer una apuesta de 19 cosas seguidas a lo largo de 10 días, con conciertos, monólogos, etcétera, y a veces en doble función, para que las cuentas salieran. Nosotros tenemos un espacio de distintas localidades. El gobierno vasco, al decretar la nueva normalidad, determinó que en Euskadi el aforo sería el espacio disponible. Y distancia de seguridad o, en su defecto, el uso de mascarilla. Es decir, nosotros de 600 localidades casi podíamos estar por la mitad o un poco más. Eso ha obligado a hacer dobles funciones, etcétera,
que nos han sobrado, la verdad. El resultado fue que la gente tiene hábitos, y si este es su lugar donde cuando llega julio se sale a la calle a estar con los amigos, a los bares, a socializar, pues hizo eso, y máxime cuando se salía recientemente del confinamiento. Por otra parte, fuimos los primeros prácticamente en la comunidad autónoma a llevar a cabo actividades, de los primeros, no sé exactamente si los primeros, pero casi, porque estoy hablando desde el 9 de julio. Aquí el confinamiento acabó a mediados de julio, bueno, como todas partes. Entonces, no fue muy bien de público, y mi opinión es que no fue por la oferta, que era excelente, que en cualquier otra ocasión la gente se hubiese pegado por muchas de las actividades por pillar entradas, sino porque estaba en otra cosa. Fundamentalmente a verse las caras después de estar 4 meses viéndose por como nosotros nos estamos viendo ahora a través de sistemas telemáticos, ¿no? El reto viene ahora, en septiembre, para nosotros en lo concreto, a ver cómo recuperamos. La verdad es que, digo, tengo un concierto sinfónico y está bien de público, y vamos seguidos con Ara Malikian, que, bueno, se vende solo. que no sé si va a servir de test o sencillamente voy a dar la diana perfecta y entonces no vale como elemento. Habrá que ir viéndolo, ¿no? Pero todo apunta a que la gente pues va a querer volver a la actividad y que vamos a tener público seguramente dentro de esos parámetros hasta reducidos. Es decir, no hay una demanda por encima de nuestros aforos. Yo creo que los aforos van a ser adecuados, reducidos, los que tenemos en la comunidad autónoma del País Vasco, digo, a más o menos los entornos poblacionales. Claro, los recursos van a ser escasos para contratar todo, y además el propio hecho de las circunstancias de programación posiblemente derive, bueno, de esto podemos ir hablando más hacia en términos de gestión. Eso también es uno de los efectos dedicados hacia el mundo del artista, ¿no? Aunque, bueno, aunque hemos escuchado la mayoría... Y ahora... sí. Sí. Aunque hemos escuchado ¿Verdad? el 90% de lo que has dicho, sí que se entrecorta un poco, Carlos. No sé si es de tema de conexión sí. tuya. Hemos escuchado prácticamente todo lo que has comentado. Sí, hablaremos un poco de lo que supone a nivel de gestión para vosotros como gestores y gestoras culturales cambio profesional sin precedentes, y un poco enganchando y enlazando como lo que estáis diciendo y conceptos que estáis repitiendo continuamente, ¿no? A nivel de un poco de relación con el público. Sí que es verdad que vamos a operar con aforos mucho más reducidos, pero comentaba Marta que antes, por ejemplo, había abonos de Vigo Cultura muy poquitos y ahora de repente la gente ha comprado mucho más abono. ¿Creéis que estamos ante un nuevo tipo de público, digamos, más militante a nivel de artes escénicas, ¿no? Que la gente que va a venir a los espectáculos es gente que realmente va a estar mucho más concienciada de la necesidad del teatro, de la danza para sus vidas? Es como una idea que me ronda en la cabeza en las últimas semanas, el tema del público militante, ¿no? De estar allí porque es necesario. ¿Qué opináis? Yo lo que creo sobre todo es que estamos hablando de que en cuanto subes el segmento, ¿no? Es cuando el público tiembla. Es decir, alrededor de 100 todo más o menos funciona. Pero yo empiezo esta tarde la programación seria y empiezo con Rosalén. Y Rosalén, en teoría, pues es que se vende solo, en teoría. Y estamos hablando de la sala Argenta al 50%, 800 y pico localidades que en teoría a mí con Rosalén deberían de volar en apenas unos días. Está costando llenar, va a estar a punto, pero va a faltar 50 o 60 entradas. Pero Rosalén no vende todo en nada. Entonces, cuando miras eso, echas un poquito a temblar, porque dices, claro, mientras hablamos de una búsqueda de 100, 150, se puede producir lo que tú dices, Diego. Incluso gente que tiene miedo a quedarse sin esas entradas y que opta por un abono cuando antes optaría por entradas. Pero en cuanto tú tiras para arriba y tienes que llegar a una sala de 500, 600, 700, yo creo que vamos a tener serios problemas este invierno. Porque además la gente no es lo mismo actuar en la calle que meterlas a un espacio cerrado.
es evidente que existe ese miedo en el público, en nuestro público, y que hay que vencerlo, pero va a costar, va a costar. Seguramente tendrá que ver, opino yo, y estoy de acuerdo absolutamente con Carlos, tendrá que ver con la masa crítica de público omnívoro que tengamos en nuestro entorno, los muy consumidores. Esos se arriesgarán y estarán tan ávidos por recuperar la actividad que seguramente irán, pero esos son un porcentaje relativamente grande o pequeño. Ya digo que no será lo mismo Gijón, ni Santander, ni en fin, ninguno de los que estamos aquí. Cada pueblo será o cada ciudad será diferente. Eso sí acudirán en masa, pero no van a ser los públicos de aluvión habituales, porque el público de las artes escénicas, no tanto la música, pero sí teatro, danza, es un público más bien mayor, de una cierta edad, muchas veces estará cerca del riesgo de la población vulnerable y se lo van a pensar dos veces, se lo piensan. Yo tengo una cena hoy después de esto con unos amigos, digo esta anécdota y 3 de ellos han dicho que mira, que se quedan en casa porque, bueno, tienen miedo y un miedo razonable por razones objetivas. Entonces, eso por un lado, y eso a corto plazo. El miedo va a funcionar y tiene que rutinizarse el hábito, el funcionamiento, y que no haya noticias tan desalentadoras como las que estamos viviendo, que son muy desalentadoras respecto al desarrollo de la pandemia, que de alguna manera abren una ventana de consumo para las artes escénicas y para cualquier ámbito de ocio, ¿no? Pero es que además, si esto se mantiene en el tiempo, ojalá no sea así, espero yo y tengo fe en que eso no va a ser así, pero si se mantuviera en el tiempo, yo preveo un cambio muy importante en los hábitos. O sea, aprender a consumir cultura cuesta tiempo, es capitalizar, como descapitalizarse es lo mismo que una empresa, descapitalizas en cuanto metas la pata 3 veces, te quedas en este caso sin... Y luego además otro factor muy importante, la experiencia que tuve yo en julio, hemos viendo lo que pasa, es que la gente estaba a gusto, los que fueron, que digo que no fueron todos los que esperábamos, pero había una situación de interacción extraña, porque claro, la mascarilla, el distanciamiento, incluso el propio feedback con los artistas, que había bastantes monólogos por aquello de cosas pequeñas, evitar, pero bueno, monólogos de gente muy conocida, todo era raro y todo era en funcionamiento. Y el mundo de las artes escénicas en vivo es un espacio, en mi opinión, muy importante de socialización. Y si se pierde ese carisma, de yo voy allí y me veo la cara, intimo, hago una comunión de afectos, una comunión de sensaciones, una comunión de emociones, y eso se cortocircuita continuamente porque guarda la distancia, que te miro pues igual se hace menos cómodo, menos atrayente, si hay alternativas que lo suplan, y algunas incluso las estamos inventando nosotros con el teatro en streaming y no sé qué, no sé cuántos. No sé, yo veo las cosas complicadas que pueden ser lo relativamente poco complicadas si no se sostienen en el tiempo. Si esta situación se sostiene en el tiempo, nos va a afectar gravemente a medio y largo plazo. Esa es mi visión. Yo opino un poco como vosotros. Yo creo que, como decía Marta, lo primero que hicimos nada más salir es querer apoyar al tejido cultural, a los artistas, a las compañías, y esa fue la apuesta. Y con aforos de 40 a 50 personas, todo, lógicamente se ha podido ir articulando. El reto es volver a atraer al público para que se generen esas sinergias y esa necesidad de las artes en vivo por el tipo de relación que se establece entre el artista y el público. Y ahora cuando empecemos a ver, como decía Carlos, a través de los espectáculos con mayor aforo, cómo es la respuesta, iremos comprobando cuál es el pozo que tenemos todavía y cómo tenemos que afrontarlo. Y si no somos, y si esto no transcurre en la mejor de los casos de esta manera y no vamos para atrás, sí que tenemos un reto todo el año 2021 para comprobar cómo y cuáles son las secuelas en el público que ha dejado el COVID. Porque todos vamos con un aspecto de apoyo, de militancia, pero somos un número determinado de personas muy vinculadas tanto como espectadores como profesionales a retomar la cultura. Pero el público en general a lo mejor opta por opciones más, entre comillas, más seguras desde esa perspectiva equívoca, porque realmente estamos demostrando
que no hay ningún brote, por lo menos que se haya seguido, de ningún espectáculo de artes escénicas. Pero bueno, todos conocemos nuestros públicos, lo que decía Carlos, la Edad Media, y eso va a costar. Pero no solo en las artes escénicas, nosotros tenemos una programación educativa de cursos, talleres, y no sabemos qué respuesta va a haber. Que haya gente que lo que está haciendo lógicamente es tomárselo. Nosotros abrimos la Semana Negra y cuando estaban en unos círculos muy cerrados y los que entraban realmente compraban libros, no eran de los que pasaban por delante a ver qué pasaba por allí. No, no. Y eso da nota a que el público que está respondiendo es el que está más militante. Y el reto es qué va a pasar cuando empecemos con unas programaciones dirigidas a mayor número de público. Sí, yo cuando planteabas la pregunta no sé muy bien cuál es la respuesta. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora. Yo creo que lo vamos a ir viendo poco a poco según vaya avanzando. Sí que es cierto que los aforos, no es lo mismo un aforo de 100, que ronde los 100, que un aforo de 500 o de 1000. Yo también lo pensé, buscas una explicación, ¿no? Lo lógico es que mucha gente, un aforo de 89, vean que se van a quedar sin butaca y que se hayan lanzado a comprar los abonos. Aún así me sorprende que haya tanta gente dispuesta, ¿no?, a ir al teatro, porque de verdad que yo pienso mucho en lo que haría yo, ¿no?, para intentar comprender a lo que harían los demás. Y a mí me va a costar ir al teatro, lo que decía Carlos, está unido completamente a la socialización, el ir al teatro, el tomarte un vino al terminar y comentar la función, el saludar a la gente, el ver a otros profesionales, a compañías, a otros programadores, público general con el que ya coincides muchas veces y que ya es casi amigo. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Sí que creo que le va a hacer mucho daño. Todos sabemos lo que cuesta hacer una programación, lo que cuesta formar un público, no formar en el sentido formación académica, sino tener una masa de público que vaya al teatro, que sean asiduos, que crean en tu programación, que consuman teatro. La clave está cuando ya van al teatro sin saber lo que van a ver y siguen pagando su entrada y siguen yendo, ¿no? Eso cuesta muchísimo llegar a eso. Nos ha costado un montón. Supongo que todos los que estamos aquí, que llevamos años, sabemos lo que es eso. El trabajo cada año se va notando, el pozo del año anterior y del anterior y del anterior. Y esto puede hacernos muchísimo daño, pero lo tendremos que ir viendo según pase el tiempo. Sí, es cierto, una cosa, Diego, que yo después de ya casi 200 casi eventos programados desde junio, que lo que ha dicho antes Carlos es una de las cosas que a mí también más me ha llamado la atención, ¿no? Y que ahora hablo muchas veces con los artistas, incluso antes. El cambio absoluto de relación entre el público y el artista de lo que había antes a lo que hay ahora, ¿no? Ese feedback de energía que iba y venía, con un público, yo creo que se siente además visible, que se siente desprotegido, no sé, pero que se corta totalmente. Sin embargo, yo, para lanzar también un poquito un reto a la esperanza y es muy bonito cuando aparece la poética, la intimidad. Es decir, ahí sí aparece un tipo de relación que el público agradece mucho. El sacarle de su mundo y irse a otro lado. Y aunque debajo de la mascarilla incluso se encuentra en muchísimas ocasiones una magia que antes era difícil de encontrar. Ahora, en cuanto hablamos de experiencia energética, la energía está rota absolutamente. O sea, ha cambiado totalmente. Antes Marian comentaba un concepto que yo no conocía, me parece muy bonito, el concepto de acomodadores actores que iban guiando sobre todo al público infantil, ¿no?, en los espectáculos, para quitar un poco de peso a esta liturgia ahora, ¿no?, que se ha convertido, entrar, la distancia, el tal. Yo creo que tengo la impresión de que comunicativamente en el sector de las artes escénicas estamos comunicando muy bien los protocolos, ¿no? El hashtag cultura segura. La gente tiene muy claro lo que se va a encontrar al entrar en un teatro, pero seguramente eso no sea suficiente, ¿no? Entonces, a nivel de relación con el público, ¿creéis que debemos incidir
en cualquier tipo de acciones que faciliten, que medien con ellos, pues como lo que ha comentado Marian, ¿no? De esta situación actoral que ayuda a las familias a entrar y las pone en un modo menos litúrgico, ¿no? De todo este tema de la distancia, etcétera. ¿Creéis que eso es más necesario que nunca? Que la mediación siempre lo es, claro, pero en estas circunstancias. A ver, nosotros como lo hemos experimentado te puedo decir que sí, porque hacer una fila guardando 1,5 metros de distancia, lo hemos hecho igual con adultos que con familiares, ¿eh? En donde tienes que dar tu dato porque previamente has tenido que mandar un correo electrónico con tu DNI, con tu nombre y apellido. Y luego alguien te acompaña y te lleva y te dice exactamente en qué punto, porque claro, nosotros somos lugares no habituales y se diseñaba el patio de butacas en función de las personas que habían solicitado asistir. Eso todo, y aquí las manos, eso, y aquí ahora pase y pasen de tan, bueno, pues todo aquello, gracias al bien saber hacer de los actores, se quedaba, bueno, gastaban bromas con el tema, es decir, relajaban el ambiente, introducían a la compañía, y cuando todos decían, ala, ahora vamos ya, porque nos vamos ya, os dejamos en paz, pero y empezaba el espectáculo y se generaba una sensación muy diferente. Bien, es verdad que esto se puede hacer un tiempo y en un tipo de actividades, porque esto tiene y además a mí me parecía normal, un coste, puesto que no eran acomodadores tipo de la empresa de seguridad o de la ESA que iban, no, era una actuación artística y como tal valorada. Implica pues una puesta en marcha. Ver qué mecanismos surgen, habrá que entre todos, no, hasta la manera de recibirlos. Yo el otro día estuve en un teatro y según cómo sea el audio que te reciba, te genera una empatía de estar allí. Es decir, tendremos que revisar nosotros mismos todos los protocolos de cómo articularlo. Uh-huh. Yo quiero decir sobre esto que, bueno, eso es una idea muy bonita. También hay falta poder implementarla y luego también se rutinizará. Llega un momento en que llama al payaso que es como... Pero bueno, es un impacto que sobre todo para ayudar a algo que me parece fundamental, que es extender la idea de que efectivamente los espacios escénicos son especialmente seguros dentro de la seguridad que significa vivir en el COVID, que es muy relativa. Pero son de los espacios de pública concurrencia, comparado con los transportes públicos, con los ámbitos empresariales, los sectores educativos, el ocio desestructurado de los bares, el parque, tal, es mucho más seguro que cualquier otro lugar, porque hay protocolos que además se cumplen bastante bien, yo creo que en general ya evaluaremos, pero muy estrictamente. En ese sentido, yo creo que lo que hay que vender es la normalidad de la vivencia del COVID. Es decir, yo decía cuando estábamos con los protocolos en mayo y tal, con todo, diciendo, tendremos que ir a septiembre, va a ser imposible masivamente abrir, porque había esa voluntad que explicabais muy bien de ayudar a la cultura, ayudar a la gente a la producción. Vamos a intentar hacer cosas. Bueno, era muy difícil. No había marco, no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos protocolos y todo encaminaba a que masivamente, aparte de los experimentos que se han ido haciendo en todas partes, los que hemos hablado aquí, se fuese masivamente a septiembre. Y yo decía, es que también ganamos tiempo para que la gente, por ejemplo, incorpore a su vida cotidiana la mascarilla. Yo os quiero recordar que en abril llevaba mascarilla y me miraban en el supermercado como un poquito raro. A mí también, sí. Porque este zumbado, este exagerado, ¿de cojones habrás salido? Bueno, pues ahora tú vas al supermercado, se viene un supermercado sin mascarilla y el raro es la mascarilla, o sea que eso, pues ahora entrar al teatro o a un espectáculo en vivo con mascarilla es parte de la rutina de la cotidianidad del COVID. Y no debemos matar pulgas a cañonazos, en mi opinión, porque eso tiene costes. Y es que Mariana ha apuntado a un lugar muy interesante, y es que esto es muy caro. O sea, nos está costando un dinero que tenemos que detraer, que ya va a haber menos, pero encima tenemos que traerlo de nuestros presupuestos, que va en contra del gasto que podamos hacer en la contratación artística, por ejemplo. Entonces, si puedes hacer las cosas en términos de seguridad suficientes con los recursos necesarios, pero no más allá de ello, mejor, porque
también hemos dado la vuelta, yo escucho, leo muchos protocolos, he visto muchos protocolos y prácticas, se nos ha ido un poco la olla. Queremos ser tan cultura segura, que nos pasamos. Es decir, a ver, la transmisión del COVID es muy difícil pararla más allá de la distancia y de la mascarilla y poco más. Entonces, bueno, pon esos medios, rutiniza del espacio el consumo del público para que los asuma como parte de una nueva cotidianidad que va a durar lo que tenga que durar y ya está, ¿no? No nos pongamos, porque efectivamente afirmamos, somos muy seguros y a veces somos tan taxativos en que somos muy seguros que 60 en el Jovellanos, que es de zumbaos. 60 en el Jovellanos, que es un espacio de 1.200, ¿no? Yo qué sé, una burrada de personas pueden entrar ahí. Y además en 2, 3 o 4 niveles. Esto era una normativa, ¿eh? No era ¿Qué? propio, era una normativa. No. Bueno, porque eso es, aquí y hago un paréntesis. Sí. Eso es un fracaso enorme que tuvimos en el ámbito de las artes escénicas, todo el sector, que fuimos incapaces de imponer algo que era evidente, que veíamos venir como un tsunami, y es que iba a hacer aquí protocolos hasta el más tonto. Y así es, está haciendo protocolos todo el mundo porque está el protocolo del ministerio, el protocolo de la autonomía, el protocolo del barrio, el protocolo del teatro, el protocolo de... Y al final todo es normalmente como en la burocracia, ¿no? Siempre alguien añade algo más por aquello de... Y se puede llegar al paroxismo de la norma. Es decir, no sé yo qué diferencia puede haber en el Jovellanos entre 300 y 60. Sí, en términos absolutos la hay. Son 300 frente a 60. En términos relativos de posibilidades de contagio, pues alguien tenía que explicármelo, y casi sería un ingeniero nuclear, que tenía que explicar con mucho detalle el que eso efectivamente es un factor de riesgo más allá del teórico de que efectivamente si no sales de casa no hay riesgo. Si sales de casa hay más riesgo, ¿no? Y si estás con 300 en lugar de con 60 hay más riesgo, pero ¿eso qué es? Tradúzcalo usted a toda la vida y ordénenos, es otra opción, quedarnos en casa ad eternum hasta que alguien descubra la vacuna y la implemente. Y ya está. Lo otro es una insensatez. Y especialmente, bueno, no voy a insistir, esto lo sabéis todos, dirigido a la cultura, yo creo, y a las artes escénicas en particular, porque siempre hay un halo en las artes escénicas que lo considero un lugar peligroso porque es concentración de público, aquello de las evacuaciones con accidentes, aquello de que algo se quema, aquello, y qué cojones, y con perdón, tendrá que ver todo eso con el COVID, ¿no? Porque en términos del COVID, un avión es concentración de gente en un espacio cerrado, con poco volumen de aire, un metro igual. Hay en Madrid hay gente que se tira 1 hora en el metro para cada día de ida y 1 hora de vuelta para ir a trabajar. Y con toda naturalidad, ¿no? Bueno, entonces hay que defender que ya vale. Y ya está. Y la distancia un poco más, ¿no? Hay sitios donde hacen toma de nombre para la trazabilidad. Joder, ¿y el metro? Quizás este tipo de medidas, bueno, comentábamos, en ciertas ciudades de Galicia, 60 espectadores en teatros de 1.000 butacas, más allá de crear seguridad en el público, crean la idea de que, pues si se dejan entrar 60 personas en este espacio, tiene que ser porque hay cierto factor de riesgo, ¿no? Porque yo creo que a nivel comunicativo crean lo contrario de lo que se pretende, digamos, ¿no? Habéis hablado mucho del público y habéis apuntado también dos cosas como muy interesantes al respecto de las compañías y de la tipología de programación que vamos a ver por lo menos a corto o medio plazo, ¿no? Creo que comentaba Carlos Morán, no estoy seguro, el tema de que, bueno, se habían programado bastantes monólogos en esta programación de verano, es decir, espectáculos unipersonales, y luego, bueno, es como transversal, creo que lo habéis dicho los cuatro, que en las fiestas de Vigo, en la Cultura Contraataca de Cantabria, pues se había puesto muchísima atención en las compañías y los artistas locales. ¿Creéis que esto viene para quedarse? ¿Va a haber un proteccionismo de los sectores locales? ¿Tiene también a lo mejor que ver con algo que está más allá del valor cultural de las producciones, no voy a traer a lo mejor una compañía de cierto territorio que tiene una situación epidemiológica X o Y? ¿Cómo afecta esto, todos estos factores extraculturales
a la programación que tenéis en curso o que va a empezar? En mi caso no he tenido para nada en cuenta ninguna de esas circunstancias. Nosotros ya teníamos cerrada la programación de Vigo Cultura del segundo semestre. Siempre hacemos una programación que va de octubre a noviembre, todos los viernes con funciones para público adulto y los domingos para público familiar. Y lo que hemos hecho es mantener esa misma programación que ya estaba cerrada, con los mismos artistas pre-COVID, y añadir las 11 funciones que tuvimos que cancelar en los meses de marzo y abril. O sea, en la programación de Vigo Cultura este semestre va a venir Illana, va a venir Chapitó, va a venir Jauría de Kamikaze. Pongo ejemplos de compañías con muchos actores, bueno, no es un monólogo, no es un dueto, ¿no? Y en nuestro caso no hemos tenido para nada en cuenta. Sé que hay compañeros en Galicia, pues que sí, a lo mejor también que trabajan en instituciones con un carácter político pues un poco más marcado, que sí que han decidido no contratar nada de fuera de Galicia, por ejemplo, para evitar que vengan de fuera a transmitir contagios. Nosotros eso no lo tenemos en cuenta porque aparte partimos de la base de que no va a haber contacto físico entre la compañía y el público. Entonces me parece una tontería no contratar a un artista de fuera por miedo a que contagie al público, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros no hemos hecho nada al respecto. Nosotros un teatro como el Palacio de Festivales es que ni se lo puede permitir siquiera no acudir a las compañías de fuera, sería impensable. Lo que sí ocurre, y a mí esto sí me parece, es que hay un punto en todo esto en lo cual yo siempre digo que el COVID, en muchos casos, lo único que ha hecho ha sido pegar un acelerón a cosas que veíamos venir, a cosas que veíamos venir a lo lejos y que de repente ha hecho como boom, un salto temporal, ha dicho ya lo tenéis aquí. Aparición, como ha dicho Carlos antes, de fenómenos como el streaming o cosas así que tú las veías, ¿no? Y que veías. Y también en la parte lógica y en la parte buena, claro que hemos hecho una mirada hacia las compañías de aquí, pero es que yo creo que hay una parte lógica en el futuro de los teatros que es, bueno, lo que hablaba, yo creo que fue Carlos también el otro día en Caminos de Norte, de la creación de comunidad alrededor del teatro, ¿no? Y que eso era algo, yo apostaba por ello muchísimo antes del COVID. Y evidentemente esa comunidad tiene que ser lo más grande posible, ¿no? Y acoger a la máxima gente que enriqueza de todos los lados. Pero también tienes que ocuparte de alguna manera, de una manera de tu ecosistema cultural, de tu entorno al que hay que cuidar y al que hay que hacer crecer. Y en ningún caso Perdona, Carlos, pero eso yo creo que ya lo hacemos generalmente, o sea, que es algo que tenemos que cuidar siempre, ¿no? El ecosistema con el que nos rodea. Sí, pero ahora es como algo especialmente vulnerable lo que tienes en el entorno, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que conjugar las dos cosas. Hay que conjugar las dos cosas y hay que sobre todo, también teniendo muy en cuenta los entornos. Es decir, el Palacio de Festivales hay 2 teatros más en Cantabria con capacidad económica para funcionar. Entonces, o lo haces tú o probablemente no lo puede hacer nadie. En otros sitios igual es diferente. La consejería sí está peleando porque absolutamente todos los programas culturales, el Enredarte, Escena Pro salgan adelante. Yo creo que es necesario, pero es necesario desde ese punto de vista, desde el punto de vista de creación de comunidad, no tanto en el punto de vista de cerrarnos y de mirarnos continuamente hacia adentro, porque eso sería un error que pagaríamos sí o sí. Es decir, nuestros teatros tienen que estar abiertos, nuestra comunicación con los territorios al lado y con Europa. Yo todavía estoy programando grandes música clásica de Europa, grandes conciertos de música clásica de Europa. No sé si van a darse, pero me parece una obligación también por nuestra parte, los teatros que podamos también hacerlo. Es decir, tenemos una responsabilidad muy clara en muchos ámbitos y no podemos dejar ninguno de ellos. Uno de ellos es el entorno, claro, pero no solo. No, yo creo que es importante esa convivencia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo este verano por ese apoyo a las compañías de la propia comunidad y lo vamos a seguir haciendo, pero desde luego hay que mantener las ventanas abiertas como elemento de alimentar, hay que estar abiertos. Danza Sison va a tener representación, creo que
de 9 comunidades autónomas diferentes de la asturiana y vamos a tirar por ello. Y cara a FETEN, que bueno, estamos empezando a diseñar, nos hemos trasladado a mayo en lugar de febrero por un tema de que los niños del colegio no van a salir ni a museos, ni a visitas de museos, ni a visitas teatrales. Entonces, para nosotros sabéis que la parte de la comunidad escolar es importante y pretendemos, no sabemos cómo va a estar la cosa en mayo, pero sí que pretendemos de alguna manera facilitar que en el último trimestre haya más flexibilidad para que las funciones matinales participe la comunidad escolar. Y mi idea a nivel de programación, de configuración de la programación, que muchas compañías me llaman, si va a haber un diseño diferenciado, la idea para nosotros es que el diseño de FETEN se mantenga con la participación del mayor número de comunidades autónomas, de espectáculos de calle, de espectáculos de gran formato, de pequeño, por ir visualizando una normalidad con todos los protocolos que haya en ese momento, tanto de aforos como, pero sí esa idea de que el mercado exista y que las compañías puedan de alguna manera ponerse en contacto con vosotros, con los programadores. Y yo espero que la respuesta del público profesional también es interesante ver cómo en las ferias, ver cómo nosotros mismos somos capaces de asistir y de generar las mismas dinámicas. En este momento las ferias, Ciudad Rodrigo se ha hecho, y yo creo que respetando todos los protocolos, pero se ha hecho y ha sido presencial con muy poquito virtual. Las que vienen ahora cara al invierno, hay algunas que han optado por un formato Tárrega virtual, Mediterránea medio y medio, Igualada, esa idea de ir. Y nosotros como FETEN pretendemos en mayo tener además es nuestro 30 cumpleaños, tener una feria lo más similar a las ediciones anteriores. Y en el caso de Carlos Morán, ¿han incidido estas cuestiones en la configuración de la programación? ¿El apoyo? No, yo creo que se da de una manera natural lo que estaba expresando muy bien Carlos y Marta. Hay una cierta defensa siempre del ecosistema, de tu entorno, tu proximidad, lo cual no significa que te conviertes que hay un monocultivo, ¿no? Sí es verdad que va a haber, creo yo, a futuro, a medio plazo, como va a haber recursos escasos, que va a haber una tendencia, además provocada incluso también por las propias compañías, que van a exigir a sus políticos directos, ya sea el alcalde del gran espacio artístico de exhibición o a la comunidad autónoma, etcétera, que va a haber una llamada de atención de estamos muy mal, porque van a estar muy mal y van a estar muy mal todos, y eso está en la naturaleza de las cosas. O sea que yo creo que sí va a haber una cierta presión política vía orden de subvenciones o lo que sea, que se dirigirá, entiendo yo, a apoyar más lo cercano, porque entre otras cosas es el voto próximo, ¿no? Y eso nos impone a todos. Aparte del corazoncito que todos tenemos del conocimiento, ¿no? Pero quería decir una cosa al hilo de lo que estaba hablando María de las ferias, y es que yo creo que uno de los también a medio plazo es que las ferias las compañías no tenemos de la interrelación con la compra y tiene relación con esto, evidentemente. O sea, va a haber menos espacios, había 17 ferias, nos quejamos de igual eran muchas y tal, pero ahora vamos a echarlas mucho en falta de cara al futuro de las programaciones, porque tú veías muchas cosas en muy poco tiempo y ahora vas a tener que montártelo complicadamente para ver cosas para la programación. Y eso es malo para las compañías, que para poner en marcha sus producciones no van a tener espacios lanzadera, y para los programadores, que vamos a tener dificultades para seguir un poco el pulso de la producción en el país, ¿no? Bueno, eso es otra cosa que aparece en el panorama, que veremos por dónde avanza. Yo, por ejemplo, no voy a Huesca este año. Bueno, no voy porque tenía líos de fechas, por casualidad, pero ya no voy a Huesca, es decir, yo siempre he ido a Huesca. Y entonces todo lo que hay en Huesca me lo voy a perder y luego me costará más visualizarlo a la hora de poder componer una programación. Y a nivel profesional, bueno,
los 4 sois, bueno, gestores y gestoras culturales, ¿no? De distintas, un poco tipologías, ¿no? Pero os dedicáis a la gestión cultural, que es una profesión, bueno, esta es mi percepción personal, ¿no? Que nadie sabe exactamente muy bien a lo que te dedicas, ¿no? A mí me siguen preguntando, ¿no? Mis tías, mis tíos, ¿tú realmente qué haces? Después de 15 años, ¿qué haces, no? Y tengo que reexplicarlo. ¿Cómo ha sido la dinámica profesional, vuestra dinámica profesional durante las semanas larguísimas, los meses de paralización de la actividad, con vuestros espacios de trabajo cerrados? Realmente ha sido una labor de planificación de lo que iba a venir, de poner en marcha los protocolos. ¿Cómo ha sido realmente el trabajo interno de cara a la reactivación de la actividad de los espacios? Pues yo creo que es una de las cosas precisamente que deberíamos destacar de este hecho, ¿no? Que estaba tan... La cultura segura, que todos estamos hablando de la cultura segura, pero es que realmente lo es, y es porque hemos trabajado mucho durante esos meses. O sea, yo recuerdo, bueno, a través de la red española de teatros, auditorios, festivales, hacer muchísimas reuniones, tener guías para hacer nuestros propios protocolos, foros en los que poder consultar todo el mundo con inquietudes, con dudas. Yo creo que todos nos pusimos a ello, aparte de a gestionar las cancelaciones, las reubicaciones, pero sí que nos pusimos desde el minuto cero, yo creo que todos a trabajar en lo que iba a ser la reapertura, sobre todo teniendo un horizonte, yo creo que casi todos teníamos, independientemente de las fiestas de verano, pero teníamos el horizonte de septiembre, ¿no? Y eso lo teníamos todos muy marcado, de hay que abrir y hay que abrir con todas las garantías y tenemos que volver y volver a la normalidad que se pueda, ¿no? Y eso nos diferencia a lo mejor de otros sectores, ¿no? Yo tengo muchas amigas y compañeras que trabajan en el sector de la educación, que son profesoras, y que hace 15 días se han puesto ellas con los equipos directivos y las AMPAs a mover mesas, a poner flechas, a colocar gel hidroalcohólicos, pero sin ningún tipo de protocolo ni nada, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Nosotros estábamos todos, pues, unos como podíamos, siguiendo las indicaciones de los protocolos que nos iban pasando desde la red española, desde las indicaciones del INAEM, otros que teníamos más capacidad, pues contratando nuestros propios protocolos o porque teníamos un servicio propio dentro de nuestras estructuras para poder hacerlos, ¿no? Pero luego llegamos, abrimos las aulas, porque nosotros no sabíamos si íbamos a poder abrir en septiembre, pero ya porque sabíamos que los de la cultura íbamos a ser los últimos, pero estábamos trabajando en ello. Pero los colegios sí que tenían una fecha muy clara, ¿no? Septiembre, los colegios, la enseñanza tenía que empezar o presencialmente o semipresencial o virtualmente. Y no, o sea, hace 15 días se han puesto eso, las AMPAs, los profesores a trabajar. Entonces yo creo que comentabas antes, ¿no? ¿Cómo vendemos esta cultura segura? ¿Estaremos comunicándolo mal? Yo creo que lo estamos comunicando bien, pero sí que tenemos que creérnoslo, porque es cierto, la cultura es súper segura, porque hemos estado trabajando en ello, porque nos la jugamos más que ningún otro sector, porque todos sabemos el sector de las artes escénicas cómo está siempre. No hace falta que venga una pandemia, pero ahora más. Entonces, nos jugamos todos tanto, las compañías, el tejido cultural, se juega tantísimo que tenemos que creérnoslo porque es cierto, somos seguros y podemos estar ahí, ofrecer espacios seguros de ocio al público sin que pase nada. Os he dejado mudos. No, bueno, es que yo quería ratificar lo que está diciendo Marta. Yo creo que trabajamos más que nunca, sinceramente. O sea, desmontar, poner luz en la incertidumbre, eso es agotador, porque además el trabajo es relativo. Igual en horas o lo que haces en lo concreto es poco. La intensidad necesaria para ese poco es el copón, porque hablas con 200. Escribes una cosa, te mueves en la incertidumbre, das seguridad al que no la tiene y además en frentes dispersos. Parar la actividad, no nos damos cuenta de lo que supone hasta que la paramos, porque hay mucha inercia. Hay un trabajo que es trabajo, sí, pero es muy inercial, una gran parte del trabajo, ¿no? Y entonces parar eso y reconducir la marcha es, en un terreno de incertidumbre, como explicabas muy bien, Marta, es realmente complicado. Yo creo que hemos trabajado mucho y eso algún día sí deberíamos ponerlo en valor, ¿eh?
O sea, si yo creo que en la educación antes le he trabajado mucho con los niños y tal, que eso también ha sido una sorpresa y una cosa revolucionaria, lo que ha ocurrido de la noche a la mañana, la respuesta desde educación en los meses de confinamiento, pero no ha sido menos en cultura, incluso más. Y todo lo que hemos estado haciendo en todos los órdenes, ¿no? De la cadena de valor de las artes escénicas. Hay que ponerlo en valor. Hemos trabajado mucho y me da que vamos a seguir trabajando mucho. Y como se suele decir, vamos a hacer mucho para obtener menos resultados que anteriormente. Pero es la única manera de mantener aquí la vela encendida. Me quedo con eso que acabas de decir, Carlos, claro, supongo que ninguna erais conscientes de lo que significaba parar los teatros, porque ¿quién se podía imaginar una situación en la que se cerraran los teatros, ¿no? Ni en las guerras se cierran todos los teatros, ¿no? Los teatros de Londres siguieron operando durante los bombardeos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Troyano, en el caso te llamo Troyano, perdona, para... Bueno, la confianza, ¿no? Además con 2 Carlos, mi apellido siempre triunfa, ¿no? Sí. En el caso de Troyano, claro, en tu caso, empezaste como en tu cargo, creo que a finales de enero, y a las 4 semanas te pasó una pandemia por encima a nivel profesional. Pues sí, yo entré a programar el 26 de enero y el 9 de marzo, el 10 de marzo, se cae el mundo. Yo dividiría 2 partes. En mi caso, durante la primera parte de las 2-3 primeras semanas, donde todo se paró y era todo como un shock inicial, y estamos hablando de apenas 15 días, 20 días, es cuando apareció toda aquella marejada de hay que hacer el streaming, ¿no? El streaming, el no sé qué, el no sé cuánto, que yo lo veía como esos barcos que de pronto se para el motor y están como siguiendo andando por inercia porque hay que hacer cosas, ¿no? Entonces yo ahí decidí parar porque además me venía muy bien, porque después de un mes en el Palacio, donde ya conoces las cosas y tal, decidí dedicar 20 días a pensar. Lo cual forma parte de nuestro trabajo y realmente en muchísimas ocasiones en apenas ocasiones podemos sacar tiempo para ello. Decidí repensar una estrategia después de conocer el sitio, pensar a dónde quería llevar el teatro, lo que quería hacer y cómo lo podía hacer. Y luego ya, a partir de la segunda, tercera semana, donde ya pasó el shock inicial, lo que hice fue lanzarme a planificar absolutamente todo lo que pudiera ser planificable. He planificado cosas que en ningún caso tenían ningún viso ni siquiera de hacerse, pero por si acaso estaban planificadas. Es decir, hay casos, como dice Carlos, que nos hemos hecho a trabajar. No, es que había 4 o 5 escenarios prácticamente pensando en qué posibilidades había, cómo podíamos hacerlo, cómo no lo podíamos hacerlo. Pero yo sí destacaría para mí personalmente esos 15, 20 días en los que pude pararme a pensarlo. Por eso es una curiosidad en mi caso y de pronto dije, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y tienes horas para pensar en ello, ¿no? Y ahí sí agradezco porque en todo en esta vida se pueden sacar cosas positivas. Y hay una cosa que a mí sí me llama mucho la atención de estos tiempos, una palabra que se ha puesto muy de moda, uno de esos palabras que decía un profesor mío, que es la de la reinvención, ¿no? Hay que reinventarse. Bueno, pues esa reinvención abre unas ventanas y unas puertas inmensas, ¿eh? Es decir, estamos ante una oportunidad. Yo, que particularmente acababa de entrar y veía con muchísimo miedo, que tal vez no era cierto, porque luego están los propios miedos particulares, pero que yo veía con mucho miedo, pero ya verás, cuando yo intente cambiar algo, la que se va a montar, porque claro, son estructuras que llevan mucho tiempo funcionando, que no sé qué, y sin embargo ese miedo a cambiar, a experimentar, a buscar cosas, ahora no es que haya desaparecido, es que te lo pide. Es decir, hay necesidad de encontrar nuevos caminos, hay necesidad de encontrar nuevas relaciones. A mí, desde ese punto de vista, hay un punto, quizás el único, evidentemente, de ilusión en todo esto, ¿no? La posibilidad de ir hacia una nueva forma de entender la relación con el público, que yo no digo en todos los lados porque no es verdad, pero que era evidente que nuestro sistema en los últimos años estaba dando muestras de fatiga relativa.
de que algo no funcionaba, de que algo no terminaba. Y yo creo que puede ser el momento de encontrar los nuevos caminos, que también es cierto que peco siempre de optimista, ¿eh? Pero que quizás sea el momento de pararnos a reflexionar sobre nuestro arte, sobre el teatro, sobre lo que es el teatro y hacia dónde vamos. Veremos si se consigue algo, pero en mi caso sí hubo un momento de eso, de reflexión. En el caso de Marián, ¿cómo afrontasteis desde la Fundación Municipal el cierre de toda actividad? Estoy pensando en el caso de Marián, porque claro, ¿cuáles fueron las fechas de FETEN? Finales de febrero, ¿no? Sí, nosotros vamos, pasado FETEN, la última feria que se hizo fue Donosti, que volvió todo el mundo ya con la idea de que ya está aquí esto, y yo creo que a los 2 días de Donosti es cuando se hizo la vuelta de Donosti, se confinó, ¿no? Sí. Yo creo que lo que hemos hecho es un poco trabajar desde casa, porque lo hemos visto nosotros desde la coordinadora de ferias, a través de Manuelo, con el tema de Carlos desde el INAEN, esta idea de todos puestos a buscar cosas. Hemos trabajado mucho de una manera poco habitual. Y también una idea por enlazar cara a futuro, esta idea de que todo lo establecido, que parecía que estaba establecido per se para lo bueno y para lo malo, de pronto es cuestionado. A mí me parece enriquecedor. Es decir, yo nunca me he planteado cambiar FETEN de fechas, ni que FETEN en un momento determinado pudiera dejar de hacerse o no, o Danza Sison, que lleva 20 años, y que hemos estado ahí a punto de decir es en octubre va a haber la nueva oleada. Bueno, esto te da punto de decir, cuidado, somos un elemento frágil y ni siquiera lo que está ya sentado de muchos años, bueno, y a lo mejor es una oportunidad de reflexión, como decía Carlos también, desde nuestros propios cimientos, para decir qué es lo que podemos variar, ¿no? Vamos a tratar de buscarle algo bueno a esto, en el sentido de repensar y de salir fortalecidos, con optimismo, pero sin perder los pies en la realidad y la dificultad que tiene todo el mundo, que nosotros creo que somos del elemento de los más... yo siempre lo pienso, los artistas, las compañías, los técnicos... bueno, por mucho que nosotros nos quejemos de cómo ha modificado nuestros hábitos de trabajo, cómo nos ha ampliado el trabajo, y porque cada cosa que antes era hay que la gente entra y punto, y ahora hay que... Cuidado, no perdamos de vista que lo importante es todo el tejido creativo que costó muchos años, y que si el tejido creativo se rompe, eso sí que es difícil de recuperar. Y ahí ya perdemos toda la cadena de valor. En el fondo nosotros somos intermediarios. Bueno, es una responsabilidad muy grande de no perder dónde está el objetivo y cuál es nuestro trabajo y hacia dónde debe de ir. Yo quería decir respecto a eso, Marián, que me parece que, y en consonancia con lo que estabais diciendo antes, Carlos, Marta, ha sido un ejemplo de responsabilidad por parte de los programadores que estamos, al menos en el sector público, que es el que yo puedo decir, que ha habido una clarísima implicación de ayudar a la cadena de valor del sector y renunciando a nuestras cosas en favor de que las compañías subsistieran. Y no desde una postura egoísta, porque es una evidencia que hasta el más tonto la puede ver, que como eso se vaya al traste, aquí no pintamos nadie nada. Es decir, si no hay creadores y de una manera, la masa crítica se reduce sustancialmente, el sector se queda depauperado porque la gente ni siquiera dice qué interés puede tener algo donde no hay vida. Pero más allá de eso es que ha sido generoso. La gente lo ha hecho porque se cree este rollo. Es que estamos aquí porque nos gusta. Aparte de que nos da de comer igual mejor que a otros en la cadena de valor, pero porque somos amantes de este negocio. Y ha habido mi experiencia, una entrega muy importante de la gente. Y bueno, esa voluntad de vamos a intentar posponer, no cancelar, vamos a intentar a ver si se puede pagar algo, vamos a hacer esfuerzos para que subsistan, a ver qué podemos inventar. Bueno, eso ha sido muy generoso, y de eso también habrá que escribir cuando pase todo, para poner en valor nuestro trabajo en relación con la puesta en valor del trabajo que hace todo el mundo, en la cadena de valor, los artistas, etcétera. O sea, para que nos veamos en un espejo unos y otros diciendo somos gente que compartimos al menos un profundo amor por este oficio, y eso lo vamos a poner en valor porque es muy importante. Es una buena base para provocar cambios en la línea que estabais diciendo ahora Marian y Carlos, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los cuatro por este encuentro, que ha sido interesantísimo, muy enriquecedor y una muy buena perspectiva de la temática que queríamos abordar, ¿no? De un poco lo que nos espera a nivel de programación escénica. Y bueno, nada, eso, ha sido un placer enorme. A las personas que vean este encuentro, este vídeo, recordar que Camino Escena Norte es un proyecto que nace, su naturaleza es el intercambio, es la expansión, es abrir puertas que antes no estaban abiertas, o a veces pienso puertas que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Gallegos y asturianos somos primos y hermanos, pero de repente había aquí un muro que no cruzábamos, ¿no? Y nada, estamos hasta el 11 de octubre en 28 pueblos y ciudades, desde Hondarribia hasta Santiago de Compostela. Toda la información está en escenanorte.com. Ojalá que os podáis acercar a alguno de nuestras funciones o actividades. Mil gracias, Carlos Troyano. No te escuchamos. Es que tenía el silenciado justo. Gracias a vosotros, Diego. Yo ya sabes que para mí es mi casa, Camino Escena Norte. Estoy muy orgulloso de ese proyecto y creo que es un camino que debemos de explorar, sobre todo por lo que eso significa, que es conocernos los unos a los otros, que al final es la base de todo esto. Gracias, Mariam. Gracias a Diego, gracias compañeros. Esperemos vernos pronto presencialmente, que será una buena señal. Muchas gracias, Marta. Gracias a Camino Escena Norte, gracias a Escena Galega y un abrazo muy grande para mis compañeros. Bueno, y gracias, Carlos Morán, que yo creo que desde hace 2 o 3 días también forma parte de Camino Escena Norte, como todos, y estamos muy contentos. Estoy haciendo todo el Camino a Santiago y agradecido de que habéis dado esa oportunidad. Muchas gracias por ello y un fuerte abrazo para vosotros. Pues un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo.